ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN hoy, este es el ADN de la noticia. Muy bien, pues estamos aquí en el estudio con quien no requiere mayor presentación, Álvaro Elizalde. Tanto tiempo, bienvenido a Radio ADN, buenos días. Buenos días, Mauricio, ¿cómo está usted? Un agrado poder estar en los estudios de ADN y saludar a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Hoy lo estábamos conversando fuera de micrófono, después de, sacaba la cuenta yo, casi 20 años de servicio público, desde la superintendencia de Seguridad Social, ministro de Bachelet, la vocería de gobierno ahí, después labores partidarias, fue presidente del Partido Socialista, después asumió, ganó la elección como senador por el Maule, presidente del Senado, y luego ministro primero de las Express y luego del Interior con Boric. Casi 20 años, ¿ah? Sí, ha habido algunos recesos entre medio, bueno, no sí. Han sido 20 años continuos, pero... España Guillé en su momento. Pero efectivamente han sido años donde he estado muy activo, podríamos decir, la política contingente, especialmente a contar del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Sí. Ya en la campaña, que me tocó ser su encargado de comunicaciones y vocero, y posteriormente, bueno, senador y todo lo que usted ha señalado. Ya, y ahora se levanta y tiene la agenda un poquito más despejada, ¿no? Sí, un poquito más despejada y tengo más tiempo para compartir, podríamos decir, con mi familia. ¿Y cuál es el desafío ahora, antes de ir a los temas de la contingencia? Porque vuelve Álvaro Elizalde, se habla del tapado del PS, que el poder en las sombras. A ver, sobre ese tema yo he sido bien claro. Las elecciones del Partido Socialista son el próximo año. Creo que no corresponde estar adelantando definiciones sobre la materia. Y he señalado que no está en mis planes, por lo menos tener responsabilidades de primera línea en materia partidaria. Pero, insisto, esto es algo que es un proceso eleccionario que se va a llevar adelante probablemente en abril del próximo año. Y en su momento se tomarán las definiciones que correspondan por quienes correspondan. Ya, por el momento en familia, digamos, y como abogado siempre. Sí. Tengo yo, eso sí, 2 hijos grandes que viven fuera de Chile, así que he aprovechado y los he ido a ver. Ya, pues. Álvaro Elizalde, bueno, llevábamos tiempo buscando esta entrevista, gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en los estudios de ADN. Se van a cumplir ya 5 meses desde que terminó el gobierno, desde que comenzó el gobierno de José Antonio Kast, y yo creo que siempre es bueno revisar lo que ha ocurrido, y particularmente yo no sé si ha tenido tiempo para, no sé si es autocrítica la palabra, pero revisar qué se dejó de hacer o qué directamente se hizo mal para entregar el poder, el gobierno, a un proyecto político tan distinto al que ustedes impulsaban. Bueno, yo creo que es una buena pregunta, pero también hay que entender el contexto que se está produciendo en prácticamente todas las democracias occidentales, Europa y América. América en su totalidad, no solo América Latina, que es el surgimiento con mucha fuerza de partidos y liderazgos de extrema derecha que tienen apoyo electoral y que en alguna medida conectan con cierto malestar y proponen soluciones fáciles que cuando llega el momento de ser aplicadas no son soluciones. No dan respuesta a los problemas reales que afectan a las respectivas sociedades. Lo hemos visto en su momento con el triunfo, o lo vimos en su momento con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, bueno, después ganó Lula, en Argentina, en Estados Unidos con Donald Trump, y también con el surgimiento de liderazgos que se llaman iliberales, que no creen en los valores de la democracia liberal, como ocurrió con Orbán en Hungría, que estuvo gobernando 20 años, perdió hace poco las elecciones, o también el surgimiento de Vox en España. Así que hay fenómeno global sobre esa materia. Pero dicho eso, ¿no había nada que hacer? O sea, fuera candidata Toá, fuera candidata Jara, o sea, ¿esto era inevitable? En absoluto. Yo no creo que las cosas estén escritas sobre piedra en esta materia, y por tanto aquí hay una disputa importante, sobre todo una disputa cultural, para recrear un proyecto progresista que se haga cargo de las necesidades que tenemos para avanzar hacia una sociedad más justa, con mayores y mejores grados democráticos, y forma parte por lo demás del desafío que tenemos hoy día. Y cuando usted habla de los avances de la ultraderecha en diferentes partes del mundo, ha habido todo un debate respecto de si el actual gobierno, el gobierno de Kast, es un gobierno de ultraderecha. ¿Lo es? Lo que yo he señalado es que los referentes que tiene José Antonio Kast son de extrema derecha. Él ha señalado que se quiere parecer a Orbán, que fue el primer ministro húngaro, que fue el primer ministro húngaro, que señaló que era promotor del concepto que se creó en su momento, que es la democracia iliberal, que es finalmente una democracia sin derechos y sin contrapesos al poder. Nosotros entendemos que la democracia, por definición, tiene contrapeso. Y por definición tiene límites que son el respeto restricto a los derechos de las personas, a los derechos fundamentales. Entonces él gana las elecciones en Hungría
y poco a poco avanzando en un programa en donde va acumulando máxima poder y va restringiendo los contrapesos, no solo institucionales, también los contrapesos que existen, por ejemplo, respecto a los medios de comunicación, la libertad de expresión, para que se puedan plantear distintas alternativas. ¿Y hoy está en riesgo todo eso? Y cada señala que él tiene eso como referente. Y si uno analiza cómo empezaron todos esos gobiernos con teoría autoritaria, partieron de a poco. Y a la medida que fueron consolidando el poder, llevaron adelante una agenda más radical. En materia tributaria y en materia económica es evidente. O sea, el proyecto de Quirós es un proyecto que lo que hace es implementar medidas ochenteras que no dieron resultado y que van a significar que Chile sea un país con una peor distribución de la riqueza. Y lo que va a dejar de percibir el Estado para financiar políticas sociales no se va a recuperar solo con el crecimiento. Ya vamos a ir al tema de la mega reforma, pero solo para... Y respecto a otros temas, plantean globos sonda para ver si hay temperatura en la piscina, podríamos decir, cómo está la temperatura del agua, como por ejemplo el proyecto de escucha el latido, o tu latido, no sé cómo se llama exactamente, escucha su corazón, o también la propuesta que ha realizado el presidente del Partido Republicano de privatizar Codelco. Se van lanzando estos globos sonda para ver si pueden avanzar en una agenda que, como muy bien lo dijo la ministra Vallejo, va corriendo poco a poco la cerca. Va corriendo poco a poco la cerca y va significando que parte importante sobre la cual se ha construido la convivencia democrática en Chile y cómo se ha ido avanzando de manera incipiente, todavía insuficiente, en la construcción de un estado de bienestar y un estado que protege a las personas, se empieza a desmantelar a través de estas distintas alternativas. Ya vamos a ir al tema de la mega reforma, digamos, y todo lo que está pasando en la contingencia, pero solo para cerrar este tema de evaluación, digamos, a 5 meses de haber abandonado el cargo Álvaro Elizalde, yo le preguntaba por cosas que se dejaron de hacer o cosas que se podrían haber hecho mejor. El presidente Kast, en su primer mensaje a la Nación, señaló, entre otras cosas, que heredaron un país con cuentas desordenadas, que no solo se gastó de más, sino que prometieron ingresos que nunca llegaron. Si uno ve la descripción del cuadro que ha señalado el presidente Kast desde que inició su primera candidatura, fueron 3, si mal no recuerdo, siempre ha sido un cuadro apocalíptico respecto a la situación del país. Veamos lo que escribía en su momento de lo que era el gobierno del presidente Piñera, que fue muy duro y dijo cosas bastante extremas. Y por tanto, finalmente, lo que ha pretendido, creo, el gobierno es generar esta sensación de que estamos en un cuadro apocalíptico y de esa manera justificar medidas extraordinarias que implican, por un lado, un retroceso en materia social a través de políticas económicas y políticas sociales que implican desproteger a los sectores medios, a los sectores vulnerables, y eventualmente también avanzar en una agenda que signifique también un retroceso en otros ámbitos de derecho. Ya, pero no hay una emergencia sobre todo económica. Derechos vinculados a las mujeres, etc. ¿No hay una emergencia económica? Estamos, y lo hemos señalado hace ya varios años, muchos años, en una situación de estrechez fiscal donde progresivamente la deuda ha ido aumentando, producto que los gastos comprometidos por el Estado no alcanzan a ser financiados con la recaudación. Pero si uno analiza lo que fue la gestión del gobierno del presidente Boric, fue donde menos aumentó la deuda, de hecho el último año se mantuvo en los mismos niveles, y adicionalmente donde más se contrajo el gasto sin desproteger a las personas. El ministro Marcel tuvo que tomar el primer año medidas muy drásticas porque veníamos de la pandemia para contraer el gasto en un cuadro que era bien complejo porque había inflación y podría haber generado esta inflación. Y sin embargo, la economía creció poco, pero creció. Y siguió después y volvió a crecer. Y eso significó, obviamente, ser muy rigurosos en materia de gasto. Lo que ha ocurrido es que las iniciativas que se aprobaron en distintos gobiernos, Bachelet 2, Piñera 1, no rindieron la recaudación que se proyectaba. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno actual? Efectivamente, ahí hubo un error de cálculo, entonces. Y por tanto, lo que ha habido fue una mejor no recaudación. Entonces, el problema no es el gasto, porque efectivamente se fue muy responsable en el gasto, sino que la proyección, que incluso venía de gobiernos anteriores de aumento de ingresos, no se proyectó y no hubo, podríamos decir, una correlación entre el crecimiento económico y un aumento de la recaudación. Ya, pero se hizo mal la pena. En ese contexto, en absoluto, le estoy explicando precisamente lo contrario. Sí. Entonces, en ese contexto se tomó estas medidas. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno actual? El gobierno actual dice, mire, para resolver este problema vamos a disminuir la recaudación y vamos a transferir más recursos a los que tienen más. Y por tanto lo que hace es profundizar. Si teníamos estrechez fiscal, lo que vamos a tener ahora es, sencillamente,
un país que va a quedar atado de mano a través de la invariabilidad, donde los próximos gobiernos, si es que no sea el actual, van a tener que reducir gastos sociales, porque la invariabilidad va a significar que 6 presidentes de la República y 6 congresos no van a poder modificar estas normas, dejan amarrado para adelante. Si el día de mañana, por ejemplo, enfrentamos una emergencia, un terremoto, ¿qué es lo que hizo el presidente Piñera cuando se produjo el terremoto? Recurrió a recursos. Aumentó la recaudación. Sí. Bueno, con la invariabilidad eso no va a ser posible. Entonces tenemos un gobierno que hace un diagnóstico que señala que efectivamente hay estrechez fiscal, lo extrema, pero hay un cuadro complejo desde prácticamente el fin del primer gobierno de la presidenta Bachelet en adelante, y acto seguido anuncia una disminución de la recaudación, señalando que esto va a generar más crecimiento y eso va a compensar la recaudación. No obstante, el informe del Consejo Fiscal Autónomo, el informe de organismos técnicos independientes señala que esta reforma tiene consecuencias que son certezas, que es básicamente la disminución de recaudación, pero el lado positivo que señala no está del todo claro y por lo demás esta receta no ha resultado en los términos que plantea el gobierno en ninguna parte del mundo. En este aspecto, como abogado, se lo pregunto ahora, ¿usted ve que hay elementos inconstitucionales en esta mega reforma? Respecto a la invariabilidad, sí. ¿Solo respecto a eso? También el tema ambiental y los otros temas que se han planteado. Y respecto a la invariabilidad, finalmente aquí se está coartando la soberanía popular. Y por tanto se está impidiendo que 6 gobiernos, no estamos hablando de que esto va a durar un par de añitos, no, 6 gobiernos, 6 presidentes de la República electos democráticamente, 6 congresos no van a poder modificar las normas sin que eso tenga consecuencias pecuniarias para el Estado. Lo complejo es que si es que efectivamente esta reforma tuviera amplio grado de consenso, bueno, no sería necesaria una norma de invariabilidad. ¿Por qué la ponen con llave, con candado, podríamos decir, la reforma? Precisamente porque saben que es una reforma controversial, que si bien ha conseguido apoyo en ambas cámaras, no es una reforma que en otros países donde se ha aplicado haya tenido buenos resultados. Es que eso no parece menor. O sea, tienen apoyo en ambas cámaras y todo indica que ya el 95% de la mega reforma está aprobada, digamos, y va a ser ley. Y cada actor tendrá que hacerse cargo de las decisiones que toma. Y los que han votado a favor de esta reforma tendrán que después, cuando las consecuencias sean complejas para el gasto social, dar la explicación del caso, porque por un lado se dice no va a haber disminución del gasto social y por otro lado el propio informe financiero del proyecto señala que la recaudación va a disminuir, al menos en una primera etapa, y que por tanto eso se va a traducir en aumento de deuda. Y ya de hecho para este año pidieron autorización para aumentar la deuda. Entonces la pregunta, la reducción de recaudación fiscal, transfiriendo el recurso a los que tienen más, y que va a perjudicar las políticas sociales en favor de la clase media y los sectores vulnerables. ¿Cómo se va a financiar? ¿Se va a financiar con deuda? ¿O se va a financiar reduciendo derechos sociales? Ahora, en medio de todo esto, restringiendo los derechos que se han conquistado durante todo este tiempo. En medio de todo esto, Álvaro Elizalde, fue público y notorio, digamos, que hubo distintas miradas desde la actual oposición respecto de cómo enfrentar este asunto. Hubo un conflicto al interior de su propio partido, digamos, del Partido Socialista, respecto de una presidenta, Paulina Bodanovich, que estaba en conversaciones con las actuales autoridades respecto de otros de su mismo partido que estaban por derechamente rechazar de plano todo lo que se estaba proponiendo. ¿Ese conflicto al interior del Partido Socialista está superado? Hay una declaración que sacó la mesa directiva que es una declaración unánime que da cuenta que efectivamente hay una visión común respecto de lo malo que es esta reforma. ¿Usted tuvo algo que ver en esa declaración? Yo no soy dirigente del Partido Socialista. Ahora, a veces me llaman, yo llamo a otros, gestiones, porque siempre trabajo por lo que se llama la unidad, no solo dentro del Partido Socialista, sino que el conjunto del progresismo. Pero es mérito finalmente de quienes sacaron esa declaración. ¿Fue un error de los senadores del PPD también abrirse, digamos, a una negociación acá? Yo creo que se actuó con ingenuidad, más aún cuando acto seguido el ministro Quirós presentó una indicación para incluso rebajar más aún los impuestos corporativos. ¿Qué es lo que planteamos nosotros como oposición? Dijimos, mire, si va a haber disminución de impuestos corporativos, tiene que haber una compensación, es decir, un aumento a través del sistema tributario que permita compensar lo que se va a dejar de recaudar, para que el Estado siga recaudando al menos lo mismo. Eso fue desechado. Dijimos que la invariabilidad era una camisa de fuerza que ataba a 6 presidentes de la República que van a ser elegidos para el futuro. Estábamos hipotecando el futuro. No fue simplemente considerado. Y planteamos también una serie de otras correcciones específicas con los avales técnicos necesarios sobre la base de las advertencias que realizó el Consejo Fiscal Autónomo y organismos independientes. Y no hubo voluntad de escucha del ministro Quirós. Y cuando llega este acuerdo con una parte de la bancada del PP del Senado, porque no es con el partido, acto seguido saca unas de la manga y presenta una indicación que da cuenta de su falta de vocación por generar
acuerdos. Ya, pero desde el gobierno sabe bien usted que dicen exactamente lo contrario. Digamos que quienes no han estado por los acuerdos son aquellos opositores que desde un comienzo se negaron a discutir ese tema, pero Mauricio, que han planteado... Mauricio, es que aquí hagámonos cargo de nuestra trayectoria. Yo soy un convencido que es necesario dialogar y generar buenos acuerdos para el país, no malos. Esta es una mala ley, buenos acuerdos para el país. Y cuando el presidente Boric gobernó, generó acuerdos. La reforma de pensiones no habría sido posible sin un acuerdo. El royalty minero no habría sido posible sin un acuerdo. La pregunta, ¿en qué acuerdo sustantivo? Mire, no la quiero hacer tan difícil, más simple. ¿En qué acuerdo participó José Antonio Kast desde que inició su carrera presidencial? Usted lo ha criticado desde que fue diputado. Desde que fue diputado, incluso como diputado UDI, o posteriormente como independiente y posteriormente como líder del Partido Republicano. Nómbreme un acuerdo que él haya suscrito con alguien que piense distinto. Claro, o sea, ¿usted diría que el gobierno no está por los acuerdos? El que se atrincheró es el gobierno porque da cuenta de la falta de voluntad del presidente Kast de sentarse a conversar en serio con quienes piensan distinto en un proceso de escucha recíproca. Su trayectoria lo demuestra. Ningún acuerdo. El Ministerio de Seguridad lo votaron en contra. Ya, pero ¿en qué pie queda la O oposición? sea, podría citar 40, 50 ejemplos de buenas leyes que se aprobaron en su momento con el acuerdo de Chile Vamos. ¿Y qué se dijo cuando Chile Vamos concurrió? Derechita cobarde. Ya, pero ¿en qué pie queda la actual oposición, Álvaro Elizalde, cuando incluso el actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, plantea que no están los tiempos para acuerdos transversales con la oposición, pues en la oposición hoy día no hay una postura única? Sobre ese punto, si es que se quiere avanzar una reforma que sea, podríamos decir, que tenga predicción en el tiempo, y no que requiera una camisa de fuerza o un candado como la invariabilidad, eso implica sentarse en serio a conversar con quienes piensan distinto. ¿Pero no hay dos armas en la oposición hoy día? En la oposición hay diversidad, como lo había en la oposición al presidente Boric. Hay diversidad, pero yo diría que el diagnóstico mayoritario es que esta es una mala reforma. Porque da cuenta de lo que Chile vivió en los 80, y cuando se inició la democracia se hablaba de la deuda social que se había generado producto de estas políticas. Porque da cuenta que la teoría del chorreo no ha funcionado, no funcionó en Chile, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Mire, vamos al tema de las contribuciones. ¿Por qué Las Condes tienen más recursos que otros municipios? Porque las propiedades de Las Condes por de pronto recaudan más. Tienen una evaluación mayor y por tanto tienen un avalúo fiscal también mayor. Y una por mayor tanto, recaudación. Pero recaudan más porque la gente paga más contribuciones en Las Condes que en otras partes. Más del 70% de los chilenos no paga contribuciones y en Las Condes se paga más porque las propiedades valen más. Entonces, se elimina el pago de las contribuciones a los mayores de 65 años y Las Condes deja de recibir esa plata. Y ahora se va a financiar a Las Condes con los impuestos generales. Es decir, tenemos una focalización inversa. Lo que nos propone el gobierno es una focalización inversa. Ahora se saca plata de todos los chilenos, a la cual contribuyen ese fondo común, todos los chilenos, ese no es un fondo común municipal, es otra cosa distinta. A ese fondo de recursos que contribuyen todos los chilenos y se focaliza las transferencias en Las Condes. En las tres comunas del sector oriente, 30.000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, hay una política aquí que es contraria a lo que se venía haciendo desde que se inició la democracia, que era impulsar políticas que usted puede señalar que fueron insuficientes, que podrían haber sido más o menos radicales, más o menos profundas, esa es otra discusión. Pero políticas que estaban orientadas a generar progreso para todos los sectores sociales, mayor cohesión social, enfrentar la mala distribución de la riqueza, tener un país más justo, un país con mayor justicia social. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Todo lo contrario. Por un lado, le transfiere miles de millones de dólares a los que tienen más, a través de esta rebaja que beneficia a los que tienen más, reitero, y acto seguido empieza a focalizar políticas en quienes no necesitan mayor ayuda. Y deja desprotegido a los sectores medios y a los sectores vulnerables. Porque finalmente la señora que pague el IVA en Quinta Normal, en Cerro Navia o en Puente Alto va a estar financiando hoy día las transferencias que se realizan a la comuna que tiene más recursos, junto con Vitacura, etcétera, que no necesitan mayor ayuda de parte del Estado. Entonces, hay una visión ideológica. Y si usted no me dice que esa visión no es extrema, obvio que es extrema. Okay. ¿Falta un articulador en la oposición? Hay quienes reclaman que falta alguien que reúna muchos de estos argumentos, que los plantee con fuerza. ¿Cómo evalúa por de pronto el rol que ha cumplido en este primer momento, digamos, el expresidente Boric? Bueno, el presidente Boric obviamente es un referente, como lo son todos los expresidentes de la República. Hay un patrimonio evidente de quien ya detentó la primera magistratura, tiene la experiencia de haber pasado por la moneda, y es un referente importante para el progresismo. Ahora, ¿debería cumplir un rol más relevante, digamos, en discusiones como esta?
Yo creo que el presidente Boric, cuando ha tenido que intervenir, lo ha hecho y obviamente ha dado su opinión sobre temas relevantes. No tiene por qué estar en el día a día, obviamente, pero ha dado su opinión y ha planteado puntos que me parece que son relevantes. Ahora, dicho lo anterior, cuando hablamos de movimientos políticos, movimientos sociales, estamos hablando finalmente de una diversidad que lo que requiere es diálogo, voluntad de acuerdo. A mí hay una palabra que me gusta mucho, que se ocupa en el mundo sindical, que es colegiar las opiniones, es decir, escuchar a las distintas visiones sobre esa base, avanzar hacia una postura o una opinión común. Y eso no se decreta, eso se trabaja en el día a día. Y obviamente en este proceso tenemos que ir cómo nos vamos ordenando para efecto de tener una voz clara y nítida. Pero si uno analiza lo que es la evaluación desde los actores más moderados, los más radicales de la oposición, no hay ninguno que señale que esta reforma es buena para el país. Al contrario, se ha hecho mucha advertencia. Y la advertencia no solo proviene del mundo político, también proviene de la academia y del mundo técnico. Nos quedan un par de minutos en esta conversación, Álvaro Elizalde, pero no quiero dejar pasar. Hemos concentrado parte importante del tiempo en la mega reforma, en todos los aspectos económicos, en la evaluación del gobierno y también de lo que se dejó de hacer, digamos, por parte de la anterior administración. Pero aquí también había una promesa en lo que el propio gobierno calificó de una emergencia de seguridad, de una emergencia migratoria. Este fue un tema que usted trabajó durante muchos años cuando era ministro de Interior y Seguridad Pública, antes de la separación de los ministerios. ¿Se generó un engaño con esta promesa de seguridad, como planteó la exministra Camila Vallejo? Pero Mauricio, ¿qué dijo el candidato a casa en aquel entonces respecto de los migrantes? ¿Qué dijo? Expulsar. ¿Y cuánto se iba a producir que se iban a ir todos? Ya, ¿hay un engaño? Él dijo que fue una metáfora. Decir que fue una metáfora es una forma elegante de no reconocer que no se dijo la verdad. Y lo dejo ahí, porque a mí, después palabras sacan palabras, en fin, todos sabemos que nos distraemos de lo profundo. ¿Está diciendo que miente? ¿Que mintió? Lo que quiero decir es que es evidente que cuando se designa la ministra Steiner estaban investigando, no había ni una hojita redactada con una propuesta de lo que iban a hacer en materia de seguridad, salvo de un par de eslogans. ¿Te acuerdas que era te amo PGU, no sé qué cosa? Decía como 40 eslogans, pero cuando uno decía, bueno, ¿en qué consiste? No había nada detrás, había poca consistencia programática. ¿Y en materia de seguridad? Y en materia de seguridad es evidente que cuando se nombra la ministra Steiner se empezó a improvisar. Eso es evidente, lo dijo la ministra Vallejo, la han salido a criticar, pero son los hechos. Entonces tiene que hacer el cambio de gabinete, nombrar al ministro Raúl, que lo primero que señala es que va a implementar el plan de seguridad del gobierno anterior, el mismo que habían criticado. Porque lo que nosotros hicimos en seguridad en su momento significó reducción de las tasas de los delitos más graves, producto de una política de Estado que implicó primero actualizar la legislación con más de 80 leyes, en segundo lugar dotar de más recursos a la institución a cargo de la persecución penal, casi 17% de aumento del presupuesto para las policías, cuando en el gobierno anterior había disminuido, el gobierno anterior al presidente Boric, había disminuido, y por otro lado hubo un fortalecimiento de las capacidades institucionales. Y eso se tradujo en que la omisión aumentaba año a año, desde el año 2022, que tenemos el pic, en adelante empiezan a disminuir. Y las tasas de disminución que se han anunciado hasta ahora son similares a las que venían desde antes, es decir, vienen con el vuelo, podríamos decir, de las medidas que se adoptaron anteriormente. Por otro lado, la población penal pasó de poco más de 39.000 a cerca de 64.000, porque pusimos leyes más drásticas para que quienes cometían delitos graves y representaran un peligro para la sociedad efectivamente recibieran algún tipo de medida cautelar, de protección para la gente. Y por tanto hubo un aumento significativo de la población penal, insisto, de 39.000 a 64.000. En la zona sur, disminución del 80%, cerca del 80% de los eventos de violencia rural. Y para que decir en el norte, reducción de más del 50% de los ingresos regulares. 5 meses no ve avances. No, lo que quiero señalar es que es evidente que las primeras semanas improvisaron, ahora reconoció que lo que se hacía antes es una buena hoja de ruta, y sobre la base de las medidas que, insisto, se adoptaron en el gobierno anterior, la tendencia se mantiene, y a mí me gustaría obviamente que eso se profundizara. Álvaro Elizalde. La tendencia, digo, a la disminución de los delitos más graves. Pero es evidente, Mauricio, y con esto concluyo, que aquí se hizo una promesa de campaña sobre la base de una hoja en blanco. No había ni siquiera un papel redactado respecto a lo que se iba a hacer. Álvaro Elizalde, gracias de nuevo por estos minutos en Radio ADN. Gracias a usted, Mauricio. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.